Maikumanen Erugini, soy Kai y en este vídeo voy a continuar hablando sobre la raza de los elfos en la Tierra Media. En concreto, así como en el primer vídeo os conté su historia general, hoy vamos a hablar sobre su resurrección y reencarnación. Este tema es uno de los que causan más confusión entre el fandom de la Tierra Media, porque lo normal es creer que los elfos, una vez muertos, mueren, van a las estancias de espera de Mandos, tal y como se nos cuenta en el Silmarillion, y se quedan allí esperando hasta el fin del mundo. A estas alturas todos conocéis ya la historia de Glorfindel, un elfo que murió en Gondolin durante la Primera Edad, pero que resucitó y luego volvió a la Tierra Media, donde predijo la muerte del Señor de los Nazgûl y salvó a Frodo y a sus amigos. Parece ser que la creencia común es que Glorfindel fue un caso aislado, un insólito caso de resurrección entre los elfos que morían, pero esto es mentira. En el Legendarium de Tolkien, todos los elfos que morían podían ser resucitados, y además esta concepción existe desde la primerísima versión de la historia hasta la última, aunque sí que es verdad que tal vez ni en el Silmarillion ni en el Señor de los Anillos se hace mucho hincapié a ello y es por eso que suele causarse confusión. En las cartas 181 y 212 de las cartas de Tolkien se nos explica que los elfos eran inmortales, pero no eternos, sino que su vida iba ligada al mundo creado en el que vivían, es decir, su vida iba ligada a Arda. Cuando la tierra de Arda fuera destruida tras la daga Ordagorath, no sabemos qué es lo que pasaría con los elfos, pero hasta entonces ellos morarían siempre en Arda, porque así habían sido creados. En caso de que su cuerpo fuera asesinado, el espíritu de los elfos no abandonaba el mundo, sino que viajaba a las estancias de espera de Mandos, donde, con el tiempo, eran rehabilitados y renacían, recobrando toda la memoria de su pasado, convirtiéndose en alguien idéntico a quien eran antes de morir. Aquí entramos en un terreno un poco más pantanoso y es tratar de explicar de qué manera los elfos podían ser resucitados. Según las versiones originales del Silmarillion, que datan de los años 20 y 30 y se encuentran en el cuarto volumen de la historia de la Tierra Media, cuando los elfos morían iban a Mandos y luego renacían en sus propios hijos, es decir, los elfos muertos volvían a nacer como nietos, bisnietos o descendientes de sí mismos. Más adelante, en el séptimo volumen de la historia de la Tierra Media, esta capacidad de renacer en sus descendientes se explicaría de manera más detallada. En diferentes ensayos que fechan de los años 50 se explica que la única manera que tenía el espíritu muerto de un elfo para volver a la vida era renacer en un niño elfo, pero que no necesariamente tenía que ser de su misma familia, sino que podía ser de otra familia completamente distinta. Ese elfo renacido se convertía entonces en un niño de verdad y gozaba de una vez más de toda la maravilla y la novedad de la infancia. Pero poco a poco, y solo después de haber adquirido conocimiento del mundo y dominio sobre sí mismo, despertaba la memoria de su vida pasada, hasta que, cuando el elfo renacido había alcanzado el máximo desarrollo, recordaba toda su vida anterior. Cuando eso ocurría, la primera vida, la espera en los salones de Mandos y la segunda vida se convertían en una sola historia y en una identidad ordenada. Además, estos elfos renacidos eran más fuertes de lo normal, al tener mayor dominio sobre el cuerpo y poder resistir mejor el dolor. Sin embargo, ir a las estancias de espera no era una obligación. Cuando el cuerpo de un elfo moría, su espíritu tenía la opción de viajar a Mandos, pero también podía rechazar la llamada y permanecer incorpóreo en la Tierra Media. Parece que eso era típico entre los elfos Avari, que eran esos que al principio de todo no habían aceptado la oferta de los Valar de ir a Aman y habían permanecido al este de la Tierra Media. Estos elfos muertos que no iban a Mandos no podían renacer, evidentemente, porque el renacimiento de los elfos solo podía producirse después de que Mandos hubiera decidido liberarles y después de que Manwë y Barda les hubieran bendecido. Aún así, algunos de los espíritus incorpóreos de estos elfos muertos que se quedaron en la Tierra Media fueron esclavizados por el Señor Oscuro, quien intentaba dominarlos y convertirlos en los siervos de la propia voluntad. De hecho, en este texto se dice que Sauron sabía cómo infiltrarse en cuerpos de gente viva para luego intentar esclavizar al anfitrión y poseerlo, y que enseñó esos trucos a sus seguidores para que también pudieran hacerlo, y de ahí que fuera un nigromante.
Ahora bien, en otro ensayo distinto que fecha de 1959 o 1960, Tolkien cambió esta idea de que los elfos que morían renacían en niños elfos, porque comprendió que esa concepción tenía una gran incoherencia, que era la siguiente. Si los espíritus y los cuerpos de los elfos estaban hechos el uno para el otro, ¿cómo es posible que un espíritu tomara entonces un cuerpo por completo diferente, engendrado por dos padres distintos a los padres originales? Para Tolkien no tenía sentido que un espíritu de elfo tomara un cuerpo distinto del original, porque según las leyes que él mismo había creado, un espíritu que estuviera en esas condiciones sufriría mucho. Fue entonces cuando dio al fin con la pieza clave del rompecabezas, abandonando definitivamente la concepción largamente arraigada de que los elfos muertos renacían en niños nuevos, y haciendo que los elfos, en vez de renacer, se reencarnaban. Entonces escribió un nuevo ensayo en el que Manwë le preguntaba a Ilúvatar qué era lo que debía hacer con los elfos que morían, e Ilúvatar le hizo ver que los espíritus de los elfos muertos conservaban el recuerdo y la huella de su anterior cuerpo, tan fuerte y preciso que era posible reconstruir un cuerpo idéntico a partir de ese recuerdo. Por tanto, la concepción final fue que cuando los elfos morían en la Tierra Media podían ir a Mandos o quedarse vagando sin forma. Si iban a Mandos debían esperar un tiempo variable dependiendo de sus actos hechos en vida, hasta que finalmente Mandos les daba libertad y Manwë reconstruía sus cuerpos para que volvieran a vivir de manera encarnada. Luego hay otra versión en la que se indica que no era Manwë quien reconstruía el cuerpo, sino que era el propio espíritu quien lo reconstruía tras tener permiso de Mandos y Manwë, pero se trata de un cambio bastante pequeño. El caso es que ahora los elfos ya no renacían, sino que resucitaban cuando los Valar reconstruían su cuerpo. Es por eso que en el Silmarillion publicado aparecen casos como el de Finrod Felagund, que al morir se nos indica que ahora está en Valinor viviendo con su padre. Eso era porque había muerto, pero se había reencarnado y ahora estaba con su padre. Y es por eso que el caso de Glorfindel no era un caso puntual, sino que era lo habitual. Lo excepcional en su historia no es que resucitara, sino que Manwë le permitió, a él y solo a él, regresar a la Tierra Media una vez más, convirtiéndose así en el único elfo de toda la historia que nació en Valinor, fue a la Tierra Media, murió, su espíritu volvió a Aman, fue reencarnado, volvió a la Tierra Media y luego retornó a Aman una vez más. En toda la historia solo hay mención de dos elfos que murieron, fueron a Mandos, pero nunca pudieron reencarnarse, y estos dos elfos fueron Finwë y Fëanor. Al primero se le prohibió regresar porque, tras reencontrarse con su esposa Miriel en las estancias de espera, se ofreció a quedarse allí a cambio de que ella resucitara, tal y como os conté en mi vídeo sobre ellos. Y en el caso de Fëanor se le prohibió regresar porque había sido el principal instigador de la rebelión de los Noldor, así que ambos, padre e hijo, tuvieron que permanecer en Mandos para siempre, hasta la Dagor Dagorath. Sin embargo, esto hace que nos surjan diferentes cuestiones que Tolkien nunca escribió. Por ejemplo, si los elfos muertos al final resucitaban, entonces, ¿es posible que todos los que murieron durante la Primera Edad estuvieran ya resucitados y pudieran formar parte del ejército de los Valar para enfrentarse a Morgoth en la Guerra de la Cólera? ¿Estaban en ese ejército gente como Finrod o Turgon, por ejemplo? ¿O no se habían reencarnado aún dado que había pasado muy poco tiempo desde sus muertes? Y cuando Fingolfin resucitó, ¿el gobierno de los Noldor de Valinor siguió siendo de Finarfin? ¿O pasó otra vez a Fingolfin dado que era el hermano mayor? Todas estas son preguntas que personalmente me resultan muy interesantes, pero de las que nunca tendremos una respuesta. Y ya para acabar, solo me queda decir que no todos los elfos que morían tenían por qué resucitar, puesto que si no querían seguir viviendo podían permanecer en Mandos para siempre, si eso era lo que deseaban. Y también cabe destacar que los elfos sabían que si morían serían reencarnados, lo que hacía que para ellos la muerte fuera algo por completo diferente de la muerte tal y como la veían los hombres, pues para ellos la muerte era el fin de todo. Y con esto termina mi segundo vídeo sobre los elfos explicando todo el tema de su resurrección en el Legendarium de John Ronald Reuel Tolkien.
Espero que hayáis podido aprender mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chicos.